Buenas a todos. Como parte de la materia Proceso de separación y medición del gas natural, vamos a presentarles sistemas de medición. Esta es una presentación realizada por Jorge Ibrahim y Alfredo Bastardo. Como contenido tenemos introducción, descripción y utilidad práctica de los medidores utilizados, sistema de medición, criterios utilizados en la selección de un medidor de gas, propósito de la medición del gas natural, exactitud y precisión de la medición del gas natural. Conclusión. En todo negocio es de mucha importancia la cuantificación y medición de las variables y parámetros involucrados en este, de manera de tener una visión general y detallada de todo el proceso, que permita a los encargados y responsables hacer siempre los ajustes necesarios para la optimización de las ganancias y garantizar la permanencia de la empresa en el mercado. En la industria del gas natural, esto reviste una gran importancia dada la gran cantidad de procesos que requieren cuantificación y control para poder satisfacer las diferentes demandas que el negocio del gas enfrenta, como son los procesos internos de la empresa, como los compromisos con entes externos que finalmente son los clientes a los cuales debe satisfacer. Todos los procesos de medición deben ser estudiados muy detalladamente, dada la gran variedad de alternativas que se presentan en el mundo de la medición, y muy especialmente cuando el propósito de la medición es la transferencia de custodia, por cuanto este proceso requiere de la aceptación de las partes involucradas. En estos casos se recurre a normas y procedimientos ampliamente aceptados en el mundo, como son las normas de la American Gas Association y American Petroleum Institute, API. En el campo de la medición del gas natural no hay mucho lugar para la originalidad y la creatividad, en virtud del apego a las normas reguladoras vigentes que el ingeniero diseñador debe tener. Aquí vale mucho el grado de actualización que se tenga del marco regulatorio vigente. Descripción y utilidad práctica de los medidores utilizados. Tenemos el caudalímetro Másico-Coriolis. Principio de medición. Un caudalímetro por efecto Coriolis comprende uno o dos tubos de medición sometidos artificialmente a oscilaciones por medio de un excitador. Cuando un fluido pasa por el tubo de medición, se superpone una torsión a dichas oscilaciones a causa de la inercia del fluido. Hay dos sensores que detectan espacial y temporalmente los cambios resultantes en la oscilación en forma de unas diferencias de fase. Estas diferencias constituyen una medida directa del caudal másico. Además, también puede determinarse la densidad del fluido a partir de la frecuencia de oscilación de los tubos de medición. Ventajas. Principio de medición universal para líquidos y gases. Medición multivariable. Medición simultánea del caudal másico, densidad, temperatura y viscosidad. Precisión muy elevada en la medición, típicamente de más o menos un 0.1%. Principio de medición independiente de propiedades físicas del fluido y del perfil del caudal. No requiere tramos rectos de entrada y salida y su rangoabilidad es de 60 a 1. En la presente podemos ver un corte transversal de un medidor tipo Coriolis, en el que se aprecian los tubos por donde circula el fluido, el cual es detectado por las bobinas que se instalan alrededor de este. El otro caudalímetro del cual vamos a hablar es el tipo turbina. Su principio de medición. Un medidor de turbina es un dispositivo de medición de velocidad. Funciona mediante el uso de una pequeña rueda de turbina interna que gira proporcionalmente a la velocidad del gas y está conectada a un contador mecánico o mediante un accionamiento magnético a una computadora de flujo. Las partes móviles están sujetas a desgaste, por lo que se requiere una recalibración periódica con un medidor de referencia.
Entre las ventajas tenemos alta precisión. Para líquidos generalmente es de más o menos un 0.25% a 0.5%. Para medidor de flujo de turbina de gas generalmente es de más o menos 1.5%. Tiene una alta exactitud, alrededor de más o menos un 0.25%. Buena repetibilidad. A corto plazo es de 0.05 a 0.2%. Se puede usar para la transferencia de custodia si los usuarios calibran frecuentemente los medidores de flujo. Amplio rango de medición. Para el sensor de turbina de gran tamaño la relación puede ser de 40:1 o de 10:1. Señal de frecuencia de pulso de salida, adecuado para la medición total y la conexión a la computadora. Adecuado para medición de alta precisión. El cuerpo del medidor es fácil de hacer un medidor de alta presión por su forma cilíndrica. Aquí podemos ver un despiece de un medidor tipo turbina en el que se aprecian las partes que lo conforman. Otro caudalímetro del cual vamos a hablar es el ultrasónico. Su principio de medición. La velocidad del sonido contra una corriente de fluido es menor a la velocidad en el mismo sentido de flujo. En este simple hecho se basa la medición de caudal por ultrasonido, según el procedimiento de diferencia de tiempo de tránsito. En este procedimiento se utilizan dos sensores dispuestos enfrentados, uno en cada extremo del tubo de medición. Cada sensor puede transmitir y recibir alternativamente señales ultrasónicas, a la vez que mide simultáneamente el tiempo de tránsito de la señal. Cuando un fluido circula por el tubo de medición, las señales que viajan en el mismo sentido que el flujo se aceleran, mientras que las que viajan en sentido opuesto se retrasan. El diferencial en los tiempos de tránsito medidos por los dos sensores es directamente proporcional al caudal. Sus ventajas. Medición independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad. La sección transversal de la tubería permanece libre, sin pérdida de carga. Sin piezas móviles, mantenimiento mínimo. Larga vida útil, sin efectos de abrasión o corrosión por el fluido. Diseños en línea para mediciones permanentes o temporales. Su rango de caudales va de 100 a 1. Podemos ver un corte de un medidor ultrasónico en el que se aprecian los sensores, emisores y receptores del ultrasonido. Ahora a continuación, el compañero Jorge Ibrahim sigue con la presentación. Gracias.